Gracias al Señor por esta bendición de encontrarnos acá, en este lugar. Y damos gracias a Dios por esta lluvia. Gracias a Dios. Que estábamos necesitando lluvia. Y trajimos la lluvia. Esto nos indica que hay una gran bendición en este lugar y hay una gran bendición con esta lluvia que Dios nos ha enviado. Le agradecemos al Señor por esto. Desde que venían por el camino ya veníamos con la lluvia ya. Y llegamos aquí y encontramos la lluvia recia. Pero bueno, es una bendición la lluvia. Mucho más acá en Nuevo León. Estamos muy agradecidos a Dios por todo lo que nos ha estado dando a través de su instrumento, nuestro hermano José Benjamín Pérez. Yo estaba leyendo en estos días, he estado leyendo ahí en la casa el mensaje que él predicó el lunes 22, se lo recomiendo. Creo que es la dispensación de la adopción o algo así, pero un mensaje con una revelación muy grande, muy poderosa. También estuve compartiéndole a los hermanos ese mensaje de la abundancia del pan, la montaña del pan que el Señor tenía reservada para este tiempo. Y el hermano Branham dice que no había alimento en ninguna parte del mundo, sino solamente donde estaba José. Él dice, allí era el único lugar donde había alimento. Nos habla que José es un tipo de la primera y de la segunda venida de Cristo. Ese mensaje es un mensaje extraordinario también. Se lo recomiendo que lo vayan repasando. Repasen esos mensajes porque hay una revelación mucho mayor de lo que nosotros nos habíamos imaginado. Así que hay algo mucho más grande. Lo que Dios está haciendo hoy, en este tiempo, es algo muy grande. Bueno, no queremos perder tiempo, queremos aprovecharlo bien y dejarle todo este tiempo a nuestro hermano José Benjamín Pérez para que él nos traiga todo lo que él tenga para nosotros en esta ocasión. Así que felicito aquí al hermano Isaí por el lugar, lo veo muy bonito, verdaderamente tiene un lugar muy hermoso, muy bonito. Yo había venido aquí antes, creo, cuando estaba el hermano Cavazo, pero yo lo veo ahora más bonito el lugar, qué bonito, que Dios me los bendiga grande y poderosamente. Y así de pie como estamos, vamos a recibir a nuestro hermano y amigo, el reverendo José Benjamín Pérez de Puerto Rico. Bueno, gracias a Dios queremos aprovechar este momento para darle gracias a Dios que nos permitió estar aquí con nuestro hermano Isaí, que en este lugar yo había estado antes, ¿verdad? Epifanio, tú viniste esa vez también, ¿no? Cuando estaba el hermano de pastor, hermano, sí.
Y él pues nos recibió una vez o dos veces tuvimos, una vez. Y ahora pues volver acá, pero el lugar como que lo veo cambiado y se ve muy bonito. Que Dios les bendiga, unas felicitaciones por ver, todo se ve muy en orden. Que el Señor les bendiga grandemente. Y ahora pues estamos viniendo ya con una nueva luz, conociendo ya este misterio de lo que está haciendo Dios hoy a través de su palabra. Ustedes ven ese programa del Señor en el templo que Dios le pidió a Moisés, ese tabernáculo, que ustedes ven que Él lo llevó allá al monte Sinaí y le mostró el tabernáculo. Y le dijo, lo harás tal como te lo he mostrado. Y Él lo que le mostró fue, en ese tabernáculo, lo que le estaba mostrando Dios ahí a Moisés, era el templo que está en el cielo. El mismo orden del templo del cielo, así lo tienes que hacer. Por eso le digo, hazlo tal como yo te lo mostré. Porque lo que le estaba mostrando era el templo del cielo. Entra por el este. Por el este entra el sacrificio. Ahí estaba el atrio. Después, caminando más hacia el oeste, se consigue el lugar santo, donde estaban los candelabros. Y todo eso que Dios le mostró a Moisés fue perfecto. Y después, en el oeste completamente, estaba el lugar santísimo, que era donde estaba el arca del pacto, donde estaba el maná escondido dentro de esa arca, la ley de Moisés, la vara de Aarón que reverdeció. Todo eso era guardado ahí dentro de esa arca del pacto. Y allí estaba encima del arca lo que era el propiciatorio. Se llamaba el propiciatorio, que era hecho una tapa de oro, hecha pero de una sola pieza, con 2 querubines. Lo hizo un artista que Dios lo ungió. La Biblia dice el nombre de él ahí, que Dios le dijo, quien va a hacer eso es fulano de tal, porque Dios le dio esa sabiduría, le dio esa unción para hacer eso. Y esos 2 querubines estaban mirando hacia el propiciatorio. Y ahí en ese lugar era donde se colocaba la sangre cuando el sumo sacerdote iba a llevar la sangre de la expiación, la colocaba allí con su dedo 7 veces, que representa también esas 7 edades de la iglesia, y allí ponía 7 veces la sangre sobre ese propiciatorio. En ese lugar era donde estaba la chequina, que era la luz. Ahí en ese lugar no había lámpara. Las lámparas estaban acá en el lugar santísimo, en el lugar santo. Después había un velo que se llamaba el segundo velo, y entonces se entraba al lugar santísimo, pero ahí no había lámpara. La luz ahí era la luz de Dios. Era la misma chequina que alumbraba la presencia de Dios, la columna de fuego. Era la que moraba allí. Y ese mismo templo fue entonces que va de este a oeste. Ese es el mismo templo que Dios le mostró a David, que dice él que Dios le trazó el plano con su mano, con su dedo. Y se lo llevó a Salomón y le dijo, hazlo tal conforme a este plano que te estoy dando.
porque esto fue trazado por la mano de Dios. Y era lo mismo. En el atrio puso en el este, el templo iba de este a oeste. Y en el este, allí, en ese lugar, estaba estaba el atrio, después estaba el lugar santo y después estaba el lugar santísimo, donde estaban los dos querubines de oro. Ahora, allí hubo algo que no tuvo explicación, nunca se supo por qué, cómo fue hecho, pero Salomón, por inspiración divina, en la sabiduría divina, mandó hacer 2 querubines de olivo y los mandó a forrar de oro y los introdujo ahí en el lugar santísimo, y eran querubines grandes, una ala pegaba de un lado de la pared, la otra, el ala pegaba en el centro con el otro querubín, y la otra ala pegaba con el querubín y la otra pegaba con la pared. Cubrían completamente ese lugar. Ese quedó como un misterio ahí, porque lo que se conocía como la chequina, como la presencia de Dios, era donde estaba el propiciatorio. Pero ahora estos 2 querubines de olivo, que son lo que pregunta Zacarías, cuando le pregunta al Señor, bueno, ¿y estos 2 olivos? Entonces le digo, son los 2 ungidos de Dios, que están en la presencia de Dios. O sea, el ministerio de Moisés y Elías, que es el que va a estar operando en este tiempo final. Pero eso fue añadido ya en el templo de Salomón. Ahora, si Dios lo aceptó y Dios lo vio correcto allí, es porque en el cielo estaban. Digo, son los 2 querubines que están en la presencia de Dios. Ahora, ahí quedó ese misterio, ¿no? Ahora en este tiempo es cuando esto se va a revelar, porque es en la carpa donde se va a revelar completamente este misterio de Dios. Ahora en la carpa, ustedes ven que el ángel del Señor, cuando fue a establecer la carpa, la estaca que él clavó allí, que dijo, aquí va a quedar el púlpito en esta área, es el occidente. Y buscó un lugar que le señalara cuál era el este, porque él dijo, derechito con el este. Este mensajero que va a estar aquí estará mirando hacia el este, porque este mensaje vuelve al este, vuelve a los judíos. Ahora, ese misterio quedó allí. Nosotros no entendimos mucho todo eso, pero ahí estuvo la manera como y en la carpa pues quedó también el atrio, que es donde está la gente, el lugar santo, que es el lugar apartado allí con una lona que quedó apartado, y luego el lugar santísimo, que es donde se manifiesta la gloria de Dios, que es ese lugar que vio el hermano Branham, pequeño, un lugarcito pequeño. Justamente las medidas que tiene ese lugar es las mismas medidas que tenía el lugar santísimo en el templo de Salomón y en el tabernáculo de Moisés. Ese lugar pequeñito es donde se va a manifestar la gloria de Dios. Entonces, nosotros vemos cómo la obra de Dios viene de este
hacia el oeste. Por esa razón, cuando ustedes leen el capítulo 16 de los Hechos, se van a encontrar que Pablo tuvo la comisión de llevar el evangelio a toda criatura. Y posiblemente, digo yo, Pablo pensando en el lugar más poblado del mundo de esa época, que era el lugar de la China y de la India, él se enfiló hacia allá, buscando donde había más gente. Pero cuando llegó, Dios le impidió, y él siguió con todo el impedimento divino, siguió. Y cuando llegó a Bitinia, ya ustedes búscanlo en la Biblia, porque en la Biblia dice primero le impidió, pero después dice le prohibió que fuera hacia el lado. Cuando llegó a Bitinia, hasta ahí no lo dejó entrar a la China, a la India, no lo dejó entrar. Entonces allí tuvo una visión y él vio un macedonio que le dijo, ven y ayúdanos. Entonces tuvo que dar la vuelta completamente e irse hacia el oeste. Y allí fue que se dio cuenta pues que el programa de Dios iba de este a oeste. No era en la forma como él pensó, sino que Dios, su programa era como el camino del sol, de este a oeste. Cuando termina en oeste, entonces el sol vuelve a aparecer en el este. Y eso fue lo que hizo el hermano William allí con la carpa. Ese mensajero tiene que estar mirando hacia el este. Ahora, ven ustedes que hay un misterio ahí entre el oriente y el occidente. Y fue el mismo misterio que Dios estableció a Moisés. ¿Por qué? Porque así estaba en el templo en el cielo. Como así estaba en el templo en el cielo, ese es el mismo orden. El templo del Señor Jesucristo, que es su iglesia, tenía que ser construido también del Medio Oriente hacia el oeste. Y en el oeste es donde se tenía que levantar el lugar santísimo, o sea, la edad de la piedra angular, que es la edad de oro de la iglesia, que es la edad donde se manifiesta el Señor en su segunda venida, que es la edad donde se manifiestan los querubines. ¿Ve? Tenía que ser acá en el oeste, en la América Latina y el Caribe. Pero ya eso Dios lo había trazado perfectamente en esos templos que él había hecho. Eso es un programa que tenía Dios establecido así, y esa es la manera. Hoy el mensaje y la bendición y el programa de Dios y las promesas de Dios están para el oeste. Estamos muy bienaventurados nosotros que nos ha tocado vivir en esta parte. Fue el mismo Señor que nos puso a vivir aquí. Usted no escogió, ¿verdad?, nacer en tal lugar. Si lo hubieran puesto a escoger, quizás hubiera dicho, yo quiero nacer en Estados Unidos, por allá, o en Europa, para ser un europeo. Pero miren, Dios lo colocó a donde Él quería que usted estuviera, porque allí es donde están las bendiciones. Bueno, yo me siento muy contento de haber estado acá con ustedes, saludarlo y pedirle a Dios por nuestro hermano Isaí. Le pedimos que pase hasta acá adelante con su esposa para hacer una oración. ¿Verdad que no tiene esposa? Pues vamos a tener que orar para que Dios le dé una esposa. Pues pase adelante. Entonces, le oraremos para que el Señor. Vamos a hacer una oración aquí por nuestro hermano. Primeramente, una oración de acción de gracia por este auditorio tan hermoso, tan bonito, que han preparado,
que se mantenga siempre así, limpiecito y digno de invocar el nombre eterno del Señor. Y también para pedir a Dios por nuestro hermano Isaí, ponerlo en las manos del Dios Todopoderoso, pedirle a Dios que lo unja con esa unción divina de su Santo Espíritu, lo llene de todas las virtudes de Cristo como pastor y le ayude a dirigir y a guiar esta iglesia conforme a su santa voluntad. Pido, Señor, por nuestro hermano Isaí Álvarez, amén, para que la gracia tuya sea con él. Lo dedico para tu servicio, lo dedico para tu obra, pidiéndote, oh Dios de la gloria, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, que lo bendigas, que lo ayude. En este lugar sea preparado un pueblo para aquel día, cuando acontezca el rapto, de aquí se levante un gran grupo para la gloria de tu nombre. Dedico a nuestro hermano Isaí Álvarez y a su congregación, y dedico este salón para el servicio del Señor Jesucristo, en el nombre eterno de William. Amén y amén y amén. Amén. Que Dios te bendiga. Te dejamos para que tú sigas adelante. Muchas gracias, hermano. Yo nada más que vine para darte un saludito.